¿Alguna vez te has preguntado cómo las prácticas de ayuno en la Biblia moldearon la fe y la vida de los grandes personajes bíblicos? En este video, vamos a explorar historias increíbles de ayuno que transformaron vidas y trajeron revelaciones poderosas. Vamos a sumergirnos en las experiencias de figuras como Moisés, David y Jesús, y descubrir cómo el ayuno desempeñó un papel crucial en momentos decisivos de sus trayectorias espirituales. Mira hasta el final para entender los impactos profundos que el ayuno puede tener no solo en las historias bíblicas, sino también en tu propia vida. Aprenderás sobre los beneficios espirituales y físicos del ayuno, y cómo esta práctica puede ayudarte a superar desafíos, encontrar claridad y fortalecer tu fe. Este conocimiento puede ser la clave para la transformación que estás buscando. ¿Estás pasando por un momento difícil y buscas una conexión más profunda con Dios? ¿Quieres saber cómo el ayuno puede traer paz y dirección a tu vida? Quédate con nosotros y descubre las valiosas lecciones que estas historias bíblicas tienen para ofrecerte, y cómo aplicarlas en tu día a día para vivir de manera más plena y alineada con tu fe. ¿Alguna vez has pensado en qué es el ayuno según la Biblia? El ayuno es mucho más que simplemente abstenerse de alimentos. Es una práctica espiritual profunda que nos conecta con Dios de manera especial. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre el ayuno? Existen varios tipos de ayuno mencionados en las Escrituras, cada uno con propósitos y significados específicos. Vamos a explorar algunos de ellos. Primero, tenemos el ayuno completo, donde la persona se abstiene de todos los alimentos e incluso a veces de líquidos. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en Éxodo 34 horas y 28 minutos, donde Moisés ayunó 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua mientras estaba en la presencia de Dios en el monte Sinaí. ¿Puedes imaginar la intensidad de esta experiencia espiritual? Otro tipo es el ayuno parcial, donde se restringen ciertos alimentos o comidas específicas. Un ejemplo clásico es el ayuno de Daniel. En Daniel 10:3, se abstuvo de carne, vino y comidas sabrosas durante 3 semanas. Este ayuno tenía un propósito claro: buscar comprensión y revelación de Dios. ¿Alguna vez has intentado algo similar? ¿Cuál fue el resultado en tu vida? Además de estos, la Biblia menciona el ayuno de un día, que era una práctica común entre los israelitas. En Jueces 20:26, el pueblo de Israel ayunó desde la mañana hasta la tarde buscando orientación y victoria en la batalla. Este tipo de ayuno era una forma de mostrar humildad y arrepentimiento delante de Dios. ¿Has participado alguna vez en un ayuno comunitario? ¿Cómo fue esa experiencia? También encontramos el ayuno de 3 días, como vemos en el libro de Esther. En Esther 4:16, Esther pidió al pueblo que ayunara por 3 días y 3 noches, sin comer ni beber, buscando la misericordia de Dios para salvar al pueblo judío del exterminio. Esta práctica de ayuno intenso muestra la seriedad y urgencia de la situación. ¿Alguna vez has tenido que recurrir a Dios de manera tan intensa? Existe también el ayuno de 40 días, ejemplificado por Jesús mismo en Mateo 4:2. Jesús ayunó en el desierto durante 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio público. Este periodo fue crucial para su preparación espiritual y resistencia a las tentaciones. ¿Alguna vez has considerado cómo sería pasar por un ayuno tan prolongado? ¿Qué desafíos y transformaciones espirituales podría traer? No podemos olvidar el ayuno en grupo. En el libro de Jonás, en Jonás 3, 5-10, el pueblo de Nínive proclamó un ayuno colectivo, incluyendo incluso a los animales, en respuesta a la predicación de Jonás sobre el juicio inminente de Dios. Este ayuno fue una demostración de arrepentimiento y cambio de comportamiento. ¿Has visto el poder de una comunidad unida en ayuno? ¿Y por qué ayunamos? La Biblia nos muestra que el ayuno es un acto de humillación delante de Dios, Salmo 35 horas y 13 minutos, un medio para buscar dirección divina, Hechos 13:2, y una forma de consagrarnos, Joel 2, 12-13. El ayuno nos ayuda a enfocarnos en lo espiritual, colocando a Dios en el centro de nuestras vidas.
¿Alguna vez has sentido esa profunda conexión con Dios a través del ayuno? ¿Qué tal reflexionar sobre cómo puedes incorporar el ayuno en tu vida espiritual? ¿Qué está llamando Dios a hacer? El ayuno, cuando se hace con un corazón sincero, puede traer una transformación increíble, tanto personal como comunitaria. ¿Cuál será tu próximo paso en tu jornada de fe? En el contexto de la vida dedicada al ayuno y la oración en el templo, pocas historias son tan conmovedoras como la de Ana. Imagínense caminando por los patios de un templo antiguo, donde los días están marcados por el susurro de las plegarias y el suave aroma del incienso flota en el aire. Ana, una mujer de profunda fe, frecuentaba este sagrado lugar no solo como un deber, sino como un llamado del corazón. ¿Alguna vez te has preguntado qué motiva a alguien a dedicar su vida a la oración? Ana no era solo una figura religiosa, era una mujer de carne y hueso, con sueños, esperanzas y dolores como cualquiera de nosotros. En cada visita al templo, derramaba su corazón delante del Señor, suplicando por un hijo. Esa era su mayor pena, la infertilidad, una realidad que muchos pueden comprender incluso en los días de hoy. ¿Cuántas veces te has sentido desesperado, buscando respuestas que parecen tardar en llegar? Ana conocía ese sentimiento profundamente. Año tras año, persistía en sus súplicas, enfrentando miradas de compasión y tal vez incluso de pena de aquellos a su alrededor. Pero su fe nunca vaciló. Ella eligió confiar en el tiempo de Dios, incluso cuando el silencio parecía ensordecedor. Y entonces, ocurrió el milagro. Ana concibió un hijo, Samuel, una respuesta clara e inequívoca a sus fervientes oraciones. Imaginen la alegría desbordante de Ana al sostener a su hijo en brazos por primera vez. No fue solo un regalo físico, sino un testimonio vivo del poder de la oración persistente y de la fe inquebrantable. Pero la historia de Ana no termina con el nacimiento de Samuel. Ella hizo una promesa al Señor: dedicar a su hijo al servicio divino. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de cumplir una promesa tan dolorosa? Samuel fue entregado al templo, donde creció bajo la tutela de los sacerdotes, mientras Ana continuaba visitándolo regularmente, llevándole nuevas vestiduras cada año. ¡Qué sacrificio tan profundo, ofrecido en gratitud por un regalo tan precioso! El impacto espiritual de Ana trasciende generaciones. Su historia nos recuerda que Dios escucha y responde a nuestras oraciones, incluso cuando los caminos que Él elige son desconocidos para nosotros. Ella nos enseña sobre la persistencia en la fe y la confianza inquebrantable en el plan divino, independientemente de las circunstancias que nos rodean. ¿Y tú, has experimentado el poder de la oración en tu vida? ¿En qué áreas necesitas persistir en la fe, incluso cuando las respuestas parecen lejanas? La historia de Ana nos invita a reflexionar sobre nuestras propias jornadas espirituales y a confiar en que, al igual que ella, podemos encontrar consuelo y esperanza en la presencia amorosa de Dios. En el monte Sinaí, Moisés vivió un momento crucial en la historia bíblica al recibir las tablas de la ley directamente de Dios. Pero, ¿qué ocurrió durante los días en que Moisés permaneció en la montaña, sin alimentarse, mientras Dios inscribía los 10 mandamientos en piedra? Imagina estar en un lugar tan sagrado como el monte Sinaí, aislado del mundo, solo con la presencia divina a tu alrededor. Moisés pasó 40 días y 40 noches en este entorno árido y solitario. No es difícil imaginar las dudas que podrían surgir. ¿Cómo se sintió al ayunar todos esos días? ¿Qué lo mantuvo firme durante todo ese tiempo? El ayuno de Moisés tenía un propósito profundo. No solo se abstuvo de comida, sino que dedicó su cuerpo y mente a escuchar a Dios. Cada día sin alimento era una renuncia voluntaria para acercarse más al Creador. ¿Qué determinación y fe debían existir para soportar tal prueba? Piensa en los momentos de tu propia vida en los que te has sentido tan dedicado a una causa o tan enfocado en un objetivo que todo lo demás parecía desaparecer. Moisés no estaba simplemente esperando pasivamente, que estaba comprometido en una experiencia transformadora que no solo moldearía su vida, sino la trayectoria de todo un pueblo. Y cuando Moisés descendió del monte Sinaí,
el impacto de su ayuno era evidente. Su rostro resplandecía con la gloria de Dios, una evidencia tangible de la comunión íntima que había experimentado. El ayuno no fue solo una práctica física, fue un viaje espiritual que redefinió su relación con Dios y su misión como líder. Imagina la reacción de las personas al ver a Moisés después de tantos días ausente. ¿Cómo habría sido escuchar sus palabras, cargadas de autoridad divina y sabiduría adquirida en la presencia de Dios? ¿Qué lecciones podemos aprender de este ejemplo de dedicación y sacrificio? Hoy, en un mundo lleno de distracciones, el ejemplo de Moisés en el monte Sinaí nos desafía a reflexionar sobre lo que realmente importa. ¿Estamos dispuestos a sacrificar comodidades temporales en busca de una comprensión más profunda de nuestra fe y propósito? A medida que consideramos la historia de Moisés, somos invitados a examinar nuestras propias vidas. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para acercarnos a Dios? ¿Cómo podemos cultivar una comunión más profunda con Él en medio de las demandas de nuestra vida diaria? El ayuno de Moisés en el monte Sinaí no fue solo una abstinencia física, fue una demostración de devoción y confianza inquebrantables. Que su viaje nos inspire a buscar más de Dios en nuestras propias vidas, conscientes de que Él siempre está listo para encontrarnos donde sea que estemos. Esther, una mujer de valor y fe, enfrentó uno de los momentos más desafiantes en la historia del pueblo judío. En un contexto de amenaza inminente, el malvado Amán planeaba la destrucción de todos los judíos en el reino persa. Frente a esta grave situación, Esther sabía que debía actuar, pero no sola. Convocó a su pueblo a un acto de desesperación y esperanza, el ayuno. No un ayuno cualquiera, sino un ayuno colectivo, donde hombres, mujeres y niños se unieron en oración y abstinencia, buscando la misericordia divina frente a la amenaza inminente. Imaginen la escena, familias enteras dedicando días sin comida ni agua, clamando a Dios por protección e intervención. El ayuno de Esther no era solo un gesto simbólico. Fue un acto de profunda humildad y devoción, una demostración de fe que trascendía el miedo y la incertidumbre del futuro. Y mientras ayunaban, sus corazones también se volvían hacia el coraje de Esther, que arriesgaba su vida al acercarse al rey sin ser llamada, en un intento desesperado por salvar a su pueblo. Les pregunto, ¿alguna vez se han enfrentado a desafíos tan grandes que parecían insuperables? ¿Han sentido el peso de la incertidumbre, como si el futuro estuviera fuera de su control? Así como Esther y los judíos en la antigua Persia, hay momentos en que solo la fe y la acción decidida pueden cambiar el curso de los acontecimientos. El resultado de este ayuno no fue solo una intervención divina milagrosa, sino también una poderosa lección sobre la fuerza de la comunidad y la unión en tiempos de adversidad. Esther logró no solo obtener el favor del rey, sino también desenmascarar las malas intenciones de Amán, revirtiendo completamente la situación y salvando a su pueblo de la destrucción planeada. Podemos aprender de esta historia milenaria sobre la importancia del ayuno y la oración en nuestras propias vidas. A veces, necesitamos apartarnos de nosotros mismos, humillarnos delante de Dios y buscar su guía y protección. El ayuno no es solo una práctica espiritual, sino un acto de entrega total, donde reconocemos nuestra dependencia de algo mayor que nosotros mismos. Esther y su pueblo nos enseñan que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza cuando nos unimos en fe y acción. Que podamos aplicar esta lección en nuestras vidas, enfrentando nuestros propios desafíos con coraje y confianza en el poder de la oración y la comunidad. Que el ejemplo de Esther nos inspire a nunca subestimar el poder del ayuno y la intercesión, y que podamos encontrar fuerzas para enfrentar nuestros tiempos difíciles con la misma determinación y fe que ella demostró. Que nuestro clamor sea escuchado y que la respuesta llegue en el momento y de la manera que más necesitamos. Que cada uno de nosotros aprenda a confiar más en Dios y en su soberanía, como Esther y su pueblo lo hicieron en la antigua Persia. Que su historia no sea solo un relato lejano, sino una fuente de inspiración y aliento para todos nosotros, hoy y siempre. Antes de continuar en estos fascinantes relatos de ayuno en la Biblia, quiero pedirles que se suscriban al canal, y dejen su like para que podamos llegar a más personas. También vean mi video sobre el secreto de las hijas de Lot,
les dejaré el enlace en la descripción del video. David, el amado rey por su pueblo, hombre según el corazón de Dios, pero también susceptible a las debilidades humanas. En un momento de vulnerabilidad, mientras paseaba en el terrado de su palacio, vio a Batseba, una mujer de gran belleza, bañándose. La tentación cedió al deseo, y David, sucumbiendo a sus impulsos, envió mensajeros para traerla a él. El pecado se consumó y Batseba concibió. Este acto ilícito, aunque oculto a los ojos de los hombres, no escapó al conocimiento de Dios. El profeta Natán confrontó a David con su transgresión, y el rey, confrontado con la gravedad de sus acciones, reconoció su pecado delante de Dios. La consecuencia llegó rápida y dura: el hijo concebido en ese pecado enfermó gravemente. David, angustiado, ayunó y buscó intensamente a Dios. Durante 7 días, clamó por la vida del niño, negándose a comer, abatido por la culpa y el dolor. En esos días de ayuno, David no solo lamentaba la inminente pérdida de su hijo, sino que también reflexionaba profundamente sobre sus decisiones. ¿Podría él deshacer lo que había hecho? ¿Podría su arrepentimiento verdadero cambiar el curso de los eventos? El propósito del ayuno va más allá de la abstinencia física. Es un acto de humildad y búsqueda espiritual, un medio para acercarnos a Dios en arrepentimiento y súplica. David ayunó no solo como un rito religioso, sino como un clamor desesperado, cuestionándose sobre el perdón divino y el impacto de sus errores no solo en su vida, sino en los que lo rodeaban. Y cuando el hijo enfermó y murió, David, aunque desconsolado, se levantó, se lavó y comió. Su actitud sorprendió a sus siervos, quienes temían informarles sobre la muerte del niño mientras ayunaba. David explicó: mientras el niño estaba vivo, ayuné y lloré, pensando, ¿quién sabe? Quizás el Señor tenga compasión de mí y el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué debería yo ayunar? ¿Puedo yo traerlo de vuelta? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Este momento nos recuerda que el propósito del ayuno no es manipular la voluntad de Dios, sino buscar su rostro y someternos a su voluntad soberana. El dolor de David lo llevó a una reflexión profunda sobre la fragilidad de la vida y la certeza de la justicia divina. Daniel 10, 2-3 nos revela un momento crucial en la vida del profeta Daniel, cuando decide dedicarse a un ayuno de 21 días. Pero para entender profundamente el significado de este ayuno, debemos considerar el contexto en el que ocurrió. Imaginen a Daniel, un hombre que vivió en tiempos de grandes desafíos para su pueblo. Experimentó el exilio en Babilonia, vio la destrucción de Jerusalén y, años después, recibe una visión que lo perturba profundamente. No solo escucha acerca del futuro de su pueblo, sino que también ve la magnitud de los desafíos espirituales por venir. Frente a esta visión, Daniel no se desespera ni se queda inactivo, sino que toma una decisión que moldeará no solo su vida, sino también su ministerio. ¿Qué lo llevó a elegir un ayuno tan prolongado? ¿Cuál sería el impacto de 21 días de abstinencia no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu? Podemos imaginar a Daniel, en su momento de mayor necesidad espiritual, renunciando a las delicias físicas para buscar una conexión más profunda con Dios. Cada día sin comida era un día de total dependencia de Dios, un gesto de humildad y una afirmación de fe. ¿Y qué significó este sacrificio para su ministerio? ¿Cómo puede un periodo de autocontrol y enfoque espiritual fortalecer a alguien para enfrentar desafíos aparentemente insuperables? A través de este ayuno, Daniel no solo fortaleció su fe, sino que también recibió una poderosa respuesta del cielo. Su visión se aclaró, su entendimiento se profundizó y su capacidad para discernir los planes divinos aumentó. Este periodo de abstinencia no fue solo un ritual religioso, sino un viaje espiritual que transformó a Daniel desde adentro hacia afuera, capacitándolo para ser un líder aún más efectivo en su tiempo. Y nosotros, hoy, podemos aprender de Daniel. En medio de nuestros propios desafíos personales, familiares o incluso globales, ¿cómo podemos prepararnos espiritualmente?
¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para experimentar una nueva dimensión de intimidad con Dios? ¿Y cuál podría ser el impacto de este compromiso en nuestras propias vidas y en aquellos que nos rodean? Así como Daniel, podemos encontrar fuerza en el ayuno y la oración. Podemos descubrir que los momentos de abnegación nos llevan a una comprensión más profunda de la voluntad de Dios para nosotros. Y podemos experimentar, como lo hizo Daniel, que nuestro compromiso con Dios puede equiparnos para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. Por lo tanto, que este ejemplo de Daniel nos inspire a buscar a Dios con todo nuestro corazón, a sacrificar nuestros propios deseos en favor de la voluntad divina y a descubrir, como él descubrió, que en nuestra debilidad, Dios revela su fuerza. En el árido desierto de Judea, Jesús se retiró durante 40 días y 40 noches para prepararse para el inicio de su ministerio público. Imagina estar allí con él. ¿Qué pasaba por la mente de Jesús durante ese periodo de soledad y profunda reflexión? Él sabía lo que le esperaba, la misión de proclamar el reino de Dios y transformar vidas. Pero entonces, llegan las tentaciones. ¿Qué significan realmente? Jesús, aunque divino, estaba plenamente humano en ese momento. Sintió hambre. Sintió cansancio. Y la tentación no era solo una prueba de resistencia física, sino también un examen de su voluntad, su fe y su propósito. La primera tentación, convertir las piedras en pan. ¿Cuántas veces somos tentados a usar nuestras habilidades para satisfacer nuestros propios deseos inmediatos? Jesús nos enseña que el verdadero alimento proviene de la palabra de Dios, que sustenta el alma más allá de las necesidades físicas. La segunda tentación, lanzarse desde la parte más alta del templo para que los ángeles lo salven. Imagina la tentación de buscar reconocimiento inmediato, de impresionar a otros con un espectáculo de poder. ¿Cuántas veces buscamos validación externa en lugar de confiar en la voluntad de Dios? Y la tercera tentación, el diablo mostró a Jesús todos los reinos del mundo y prometió darle poder y gloria a cambio de adoración. ¡Qué seductor es el poder y la fama! Pero Jesús sabía que el verdadero poder reside en la humildad y el servicio, no en la dominación o la búsqueda de control. Y él respondió a cada una de estas tentaciones con la palabra de Dios. No se dejó llevar por lo que era fácil o placentero en el momento, sino que se mantuvo firme en el camino que Dios había preparado para él. La lección aquí no es solo sobre la resistencia de Jesús a las tentaciones, sino sobre cómo enfrentamos nuestras propias tentaciones diarias. ¿Dónde buscamos nuestra fuerza? ¿Cómo respondemos a los desafíos que se nos presentan? Jesús nos muestra que la respuesta está en confiar en Dios y en su palabra. Nos muestra que, incluso en los momentos más difíciles, podemos encontrar la fuerza para resistir al mal y perseverar en el camino de la justicia y el amor. Entonces, la próxima vez que te sientas tentado a buscar el camino más fácil, a buscar gratificación instantánea o a buscar poder y control, recuerda a Jesús en el desierto. Recuerda su respuesta a las tentaciones. Y elige seguir su ejemplo, confiando en la voluntad de Dios y en el poder de su palabra para guiar tus pasos. Paulo y Bernabé, dos hombres comunes llamados por Dios para un propósito extraordinario. Imagina la escena, están en la iglesia de Antioquía, rodeados por la comunidad de fieles, cuando algo inesperado sucede. El Espíritu Santo habla claramente: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Cómo se habrán sentido al escuchar esto? ¿Acaso Pablo, un ex perseguidor de los cristianos, tuvo dudas sobre su capacidad para seguir este llamado? ¿Y Bernabé, conocido por su disposición para animar a otros, cómo reaccionó al enterarse de que ahora lideraría junto a Pablo? El texto nos dice que, después de este llamado, ellos ayunaron y oraron. ¿Por qué fue tan importante el ayuno en este momento crucial? ¿Ayuda a clarificar la mente para escuchar la voz de Dios más claramente? ¿O es una forma de demostrar la seriedad del compromiso con lo que Él pide? Imagina la escena de esos días de ayuno. ¿Cómo era el ambiente en esa iglesia? ¿Estaban ansiosos? ¿Confiantes?
¿sabían exactamente hacia dónde iban o todavía estaban descubriendo paso a paso? Y entonces, el Espíritu Santo habló de nuevo. Enviad a Bernabé y a Saulo. No era solo una sugerencia, era una orden clara. Estaban listos para seguir, sin importar los desafíos que vendrían. Pero, ¿el ayuno los ayudó a prepararse para esos desafíos? ¿Fue durante esos días que Dios fortaleció sus corazones para lo que estaba por venir? ¿O fue un tiempo de unidad, donde la iglesia se unió en apoyo a sus líderes? Pablo y Bernabé fueron enviados, y a través de ellos, comunidades enteras fueron transformadas por el Evangelio de Cristo. Enfrentaron persecuciones, desafíos e incluso desacuerdos entre ellos mismos. Pero siempre regresaban a la base, el Espíritu Santo los había llamado y capacitado. Y nosotros, como iglesia hoy, podemos aprender de esta historia. ¿Necesitamos también escuchar más claramente la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo puede ayudarnos el ayuno a discernir los planes de Dios para nuestras vidas y ministerios? ¿Estamos dispuestos a seguir, sin importar los desafíos que encontremos en el camino? Que podamos ayunar y orar, como lo hicieron Pablo y Bernabé, buscando la dirección de Dios con sinceridad de corazón. Que estemos listos para ser enviados, a donde quiera que Él nos llame, confiando en que Él nos capacitará para cumplir el propósito que tiene para nosotros. Que el ejemplo de Pablo y Bernabé nos inspire a ser obedientes a la voz del Espíritu Santo, a ayunar y orar con fervor, y a seguir con valentía y fe, sabiendo que Él está con nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. El impacto de los testimonios bíblicos sobre el ayuno es profundo e inspirador. Imagina la vida de Moisés, un hombre que ayunó durante 40 días en el monte Sinaí, buscando el rostro de Dios. ¿Cómo habrá sido ese periodo para él? ¿Experimentó dudas, debilidades o momentos de claridad espiritual que moldearon su destino? El ayuno de Esdras y del pueblo de Israel durante la reconstrucción de los muros de Jerusalén también nos hace reflexionar. ¿Qué tipo de coraje y determinación fueron necesarios para enfrentar los desafíos de esa época? ¿Fue el ayuno no solo una práctica espiritual, sino también un catalizador para la unidad y el fortalecimiento del grupo? ¿Y qué decir de Esther, que ayunó antes de interceder ante el rey persa para salvar a su pueblo de la destrucción? ¿Qué habrá sentido ella durante esos días de ayuno? ¿Miedo, confianza, una profunda conexión con un propósito mayor? Y no podemos olvidar a Jesús, que ayunó durante 40 días en el desierto, enfrentando tentaciones y fortaleciéndose para el ministerio que le esperaba. ¿Cómo habrá sido para él atravesar ese periodo, completamente dependiente de la voluntad del Padre? Estos testimonios no son solo historias antiguas, sino lecciones atemporales sobre la transformación que el ayuno puede traer. ¿Cómo se comparan estas experiencias con nuestras propias jornadas de fe y autodescubrimiento? ¿Puede el ayuno ser un camino para encontrar respuestas, fortalecernos espiritualmente y acercarnos a Dios? Pensemos en los momentos en que ayunamos. ¿Hemos experimentado un cambio en nuestras perspectivas, un aumento en nuestra fe, o una mayor sensibilidad para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria, independientemente de las circunstancias que enfrentamos? Al explorar estos testimonios, somos desafiados a considerar el ayuno no solo como una práctica religiosa, sino como una herramienta poderosa para la transformación personal y espiritual. ¿Qué historias poderosas podemos crear en nuestras propias vidas si nos entregamos al poder del ayuno con la misma fe y devoción? ¿Cómo podemos aprender de los ejemplos de aquellas personas que practicaron el ayuno a lo largo de los tiempos y aplicar estos principios en nuestras vidas hoy? Imagina cómo sería dedicar tiempo para desconectarse de las distracciones diarias y enfocarse en algo más grande que nosotros mismos. El ayuno, una práctica antigua presente en muchas culturas y religiones, ofrece una oportunidad única para la introspección y la renovación espiritual. Piensa en las historias de líderes espirituales que buscaron claridad a través del ayuno, cómo encontraron la fortaleza para enfrentar desafíos, escucharon sus voces internas y descubrieron un sentido más profundo en sus vidas. Pero,
¿Cómo podemos traer estos beneficios a los tiempos modernos? En la era actual, muchos de nosotros estamos constantemente bombardeados de información y conectados las 24 horas del día. Es aquí donde el ayuno puede ofrecer una solución. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería liberar algo del tiempo que pasamos en redes sociales u otros hábitos cotidianos para dedicarlo a la reflexión y la conexión espiritual? El ayuno no se trata solo de abstenerse de comida, se trata de liberar espacio mental y emocional para lo que realmente importa. Personas alrededor del mundo testimonian los beneficios prácticos del ayuno en la actualidad. Además de la claridad espiritual, muchos reportan mejorías en la salud física y mental. Imagina tener más energía y enfoque, una mente más alerta y una sensación de ligereza en el cuerpo. Estos son solo algunos de los beneficios que pueden surgir cuando permitimos que nuestro sistema digestivo descanse y se recupere. Entonces, ¿cómo puedes empezar? Puede ser tan simple como elegir un día a la semana para hacer una pausa consciente. Imagina reservar tiempo para meditar, orar o simplemente estar contigo mismo, sin distracciones. El ayuno no tiene por qué ser intimidante, puede adaptarse de diversas formas para ajustarse a tu salud y estilo de vida. Y respecto a los desafíos, es natural sentir hambre o incomodidad física durante el ayuno, pero muchos encuentran un sentido de empoderamiento al superar esos momentos. Es como si cada hora sin comida fortaleciera no solo el cuerpo, sino también la voluntad. Así que, piénsalo, ¿cómo podrías incorporar los principios del ayuno en tu vida? Quizás sea una oportunidad para redefinir tus prioridades, buscar un nuevo equilibrio o simplemente explorar un camino espiritual más profundo. En un mundo donde estamos constantemente ocupados, el ayuno nos invita a desacelerar, reflexionar y redescubrir lo que realmente importa. ¿Qué historias podrías contar sobre tus propias experiencias con el ayuno? ¿Cómo imaginas que esto podría transformar tu vida diaria? Finalmente, recuerda que el ayuno es un viaje personal. Cada paso que des hacia un tiempo de reflexión es un paso hacia una conexión más profunda contigo mismo y con lo que consideras sagrado. Entonces, ¿qué tal comenzar hoy mismo?